Vamos a hablar en este vídeo sobre factorización de polinomios. Antes de empezar, para que nos hagamos una idea de lo que vamos a hacer un ejemplo con números. Un ejemplo que esto lo había hecho en primero y en segundo de la ESO un montón de veces. Pero bueno, es para que tengáis, digamos, la idea de lo que vamos a hacer ahora con números, luego lo vamos a hacer con polinomios. Entonces, fijaros, imaginaros que yo cojo un número, por ejemplo, el número 60. Y yo, este número, pues lo quiero descomponer en factores, es decir, lo quiero factorizar. Eso es factorizar, descomponer en factores. Entonces, bueno, pues yo lo haría pues entre 2 sería 30, entre 2 me daría 15, entre 3 me daría 5, entre 5 me daría 1. Entonces podría escribir que 60, su descomposición factorial es 2 al cuadrado por 3 y por 5. Entonces lo primero que tenemos que observar es que cada uno de estos factores que tenemos aquí, cada uno de ellos son divisores del 60. Efectivamente, el primer factor, que es 2 al cuadrado, 4, es divisor del 60. 60 entre 4 me da 15. El 3 también, 60 entre 3 me da 20. Y el 5 también, 60 entre 5 me da 12. Pero además no solo eso, sino que cualquier combinación de productos entre ellos también es divisor del 60. Por ejemplo, yo podría decir que el 15, que sería 3 por 5, es divisor del 60. Que por ejemplo el 20, que sería 2 al cuadrado por 5, es divisor del 60. O que el 12, que sería 2 al cuadrado por 3, es divisor del 60. Es decir, que cuando yo descompongo un número en factores primos, en realidad cualquiera de esos factores o cualquier combinación de productos entre ellos va a ser siempre divisor del número que he descompuesto. Y que sea divisor quiere decir que al hacer la división, el resto me da 0. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar. Cuando yo divido un número entre cualquiera de sus factores, o entre cualquiera entre cualquier combinación de productos de sus factores, siempre voy a obtener una división exacta, ¿vale? El resto siempre va a ser 0. Pues eso es lo que nos tenemos que quedar a la hora de factorizar los polinomios. Esa es la idea, que el resto de un polinomio, de la división de un polinomio entre cualquiera de sus factores, me tiene que dar 0. ¿Vale? Bueno, entre cualquiera de sus factores y entre cualquier producto de esos factores, ¿vale? Bueno, voy a borrar aquí y entonces vamos a pasar ahora, digamos, al plano de los polinomios. Entonces, se trata de encontrar unos factores tales que al multiplicarlos obtenga este polinomio. O sea, yo quiero obtener este polinomio, pero lo quiero descomponer en productos de unos factores. Factores que sabemos que la división del polinomio x cubo menos 7x más 6 entre cada uno de estos factores, esa división va a ser exacta, el resto me va a dar 0. ¿Vale? Bueno, bien, pues para ello lo que tenemos que buscar es unos polinomios que en este caso concreto que yo he puesto van a ser de primer grado, ¿vale? Los polinomios de primer grado son, digamos, lo equivalente a los números primos, ¿vale? Es decir, son polinomios que no se pueden descomponer más. Puede haber polinomios de otro grado que no se puedan descomponer más con raíces reales. Siempre se pueden descomponer más, pero hay algunos polinomios de grado superior a 1 que solo se pueden descomponer con raíces complejas y eso pues de momento a vosotros en cuarto de la ESO no os interesa para nada, ¿vale? Os interesa solamente las raíces reales. Raíces reales significa justamente eso. Números que al sustituirlos aquí, lo que obtengo de valor numérico es 0.
¿vale? Entonces, fijaros que si yo pongo aquí un número y obtengo de valor numérico 0, ¿qué es lo que estoy diciendo? Imaginaros que yo pusiera el 2, ¿vale? Vamos a probar con el 2. Yo digo 2 al cubo menos 7 por 2 más 6. ¿Esto qué me sale? Pues 2 al cubo es 8, menos 7 por 2 es 14 y más 6. Y esto me sale 0, porque 8 más 6 son 14, 14 menos 14 es 0. ¿Vale? Bueno, un 0 un poquito más bonito que el que a mí me ha salido, desde luego. 0. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿no suena esto de algo? Esto lo hemos hecho cuando hemos aplicado el teorema del resto. Cuando nosotros hemos sustituido un valor en un polinomio y hemos obtenido un valor numérico, 0 en este caso, pero no siempre tiene que ser 0. Lo que estamos calculando es el resto de dividir este polinomio entre, en este caso, x menos 2. ¿Vale? Si yo quiero calcular el resto de dividir este polinomio entre x menos 2, lo que hago es sustituir por el opuesto de este valor. O sea, sustituiría por 2. En este caso, me da 0. Me podría haber dado otro número. Si hubiera sustituido por 7, pues probablemente no me hubiera dado 0. ¿Vale? Pero lo que tenéis que tener claro es que cuando yo sustituyo aquí por un número, lo que obtengo aquí es el resto de esa división. ¿Vale? Entonces voy a borrar un poquito, que ya lo he borrado un poco bastante, y vamos a seguir con la explicación. Se trata, por tanto, entonces, de encontrar aquellos números tales que al sustituirlos en el polinomio original obtengamos de valor numérico 0, es decir, de resto 0, porque recordad que estos divisores que nosotros queremos poner aquí, estos factores, son divisores de este polinomio y por lo tanto al dividirlos tiene que dar de resto 0. Pues entonces eso lo hacemos muy fácil aplicando la regla de Ruffini, el algoritmo de Ruffini. Y de lo que se trata es de que cuando nosotros hacemos Ruffini, ¿vale? Ponemos aquí un número, ¿vale? Ahora iremos viendo cuáles hay que poner. Si al final obtengo aquí de resto 0, este último número de aquí, sabéis que es el resto, ¿vale? Y todos los de aquí, el cociente. Pero bueno, ahora mismo nos interesa solamente el resto. Si yo este último número que obtengo de resto me da 0, quiere decir que el número que yo he puesto aquí, vamos a poner uno en concreto, el 2, que ya hemos visto que nos daba 0, quiere decir que entonces este polinomio es divisible entre x menos 2 y por lo tanto x menos 2 tiene que ser uno de sus factores, ¿vale? Puesto que un polinomio solamente es divisible entre sus factores o entre cualquier combinación de productos de sus factores, pero de sus factores, ¿vale? No puede ser otro polinomio que no esté en la descomposición factorial. Entonces, fijaros, vamos a hacerlo ahora desde el principio. Vamos a borrar esto y vamos a hacer el algoritmo de Ruffini para ir encontrando esos valores. El algoritmo de Ruffini, sabéis que tenemos que poner los coeficientes del polinomio dividendo. Fijaros que no hay coeficiente de x cuadrado, entonces ahí habrá que poner un 0. Coeficiente de x cubo es 1, coeficiente de x cuadrado es 0, coeficiente de x es menos 7 y término independiente es 6. Ya hemos visto que si ponemos aquí un 2, ese resto nos tiene que dar 0. Vamos a comprobarlo, pero nos tiene que dar 0. Recordáis el algoritmo, ¿no? Bajo el 1, multiplico 2 por 1, 2, sumo, me sale 2, vuelvo a multiplicar 2 por 2, 4, sumo, me sale menos 3, y ahora 2 por menos 3, menos 6, y menos 6 más 6, 0. ¿Veis? Me sale 0, como ya sabíamos. Eso quiere decir que esta división es exacta. X cubo menos 7x más 6 dividido entre x menos 2, recordad que aquí siempre ponemos el contrario de este, esa división es exacta. Y por lo tanto, este x menos 2 es 1
de los factores del polinomio. Bueno, nosotros ya sabíamos que aquí tenemos que poner el 2 porque lo habíamos hecho previamente. Pero si no lo sabemos, pues hay un truquillo que es ir probando con los divisores del término independiente. En este caso, el término independiente es 6 y sus divisores son pues más y menos 1, más y menos 2, más y menos 3. Perdón. He puesto bastante mal esto. Más y menos 3 y más y menos 6. ¿Vale? Entonces, si el resto nos da 0, con alguno de estos, entonces hemos encontrado una raíz. Ojo, ya haremos algún caso donde esto no ocurra, ¿vale? Pero no nos tiene por qué dar 0 con estos. Nos puede dar 0 con otros valores que no sean enteros, ¿vale? Y eso no quiere decir que el polinomio no se pueda factorizar, sino que las raíces, es decir, los valores que hacen 0 al polinomio, no son valores enteros. Incluso podría ocurrir que no existiesen valores que hicieran 0 al polinomio. Entonces, no se podría factorizar. Pero bueno, esos son casos que iremos viendo en los sucesivos vídeos conforme vayamos haciendo más ejercicios. En este caso, sí que vamos a encontrar entre estos valores las tres raíces, ¿vale? Porque quiero empezar por uno sencillito para que veáis un poco la mecánica. Luego ya iremos viendo pues distintos casos y cómo se hace en cada caso. Bueno, insisto, de entrada lo que probamos es por los divisores del término independiente. Cogeríamos de esos 8 números uno cualquiera. Si cogemos el 2, pues ya nos daría directamente 0. Si cogemos otro, a lo mejor no nos da 0. Pues bueno, se borra y se prueba por otro. No hay que acertar a la primera. La gente, no sé por qué, se enfada mucho cuando no acierta a la primera. No pasa nada. No hay que acertar a la primera. Esto no es la primitiva ni la quiniela. No. Esto es que se prueba. ¿Que sale? Genial. ¿Que no sale? Se tacha, se descarta ese número y se prueba por otro hasta que consigamos el 0. Si utilizamos todos los números y no hemos conseguido 0 o nos hemos equivocado, pues que no hay raíces enteras o es que ni siquiera hay raíces, ¿vale? Pero en este caso no preocuparos que sí que las hay. Bueno, ya tenemos el 2. Bueno, insisto, hemos puesto aquí x menos 2 porque al darme 0 aquí, poniendo aquí el 2, quiere decir que esta división es exacta, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a seguir. Vamos a encontrar los otros dos que nos faltan. Nos faltan todavía este y este. Hemos encontrado el x menos 2. Bueno, pues para eso lo que hacemos es seguir haciendo Ruffini, ¿vale? Ahora, sabemos que este polinomio cociente, o sea, el resto nos ha dado 0, pero ahora tenemos este polinomio cociente, ¿vale? Pues vamos a seguir descomponiéndolo y vamos a seguir haciendo Ruffini. Y ahora aquí es donde tendremos que encontrar el 0, ¿vale? Porque ahora esto sería término de x cuadrado, término de x, término independiente. Este resultado aquí era el resto de la división anterior. Ese ahora ya no nos sirve. Bueno, pues podemos probar, pues no sé, por ejemplo, por el 1. Vamos a probar por el 1. Ahora probaríamos por los divisores de este término, que sería el término independiente. Los divisores de ese término son más menos 1 y más menos 3. Probaríamos con uno de esos cuatro. Yo voy a probar con el 1. En realidad pruebo con el 1 porque este ejercicio ya lo había yo hecho antes y yo sé que es el 1, ¿vale? Pero que ya os digo, si no se acierta la primera, no os enfadéis que no pasa nada. Bueno, hacemos el algoritmo, bajamos este 1, multiplicamos 1 por 1, 1, 2 más 1, 3, 1 por 3, 3 y 3 menos 3, 0. Hemos vuelto a obtener un 0. Quiere decir que la división de este polinomio x cuadrado más 2x menos 3 entre x menos 1 es exacta, ¿vale? Y por lo tanto la de este otro también es exacta, puesto que es un factor. Entonces aquí el otro factor sería x menos 1, ¿vale? Siempre el contrario del que tengamos aquí. El contrario me refiero al opuesto. Y por último, pues volvemos a hacer Ruffini. Voy a borrar esta flecha de aquí. Bueno, así no se puede borrar. Y pues ahora voy a utilizar, ahora sería x más 3.
Pues utilizo el menos 3. ¿Vale? Fijaros que este polinomio era de grado 3, este que hemos obtenido aquí era de grado 2 y este que hemos obtenido aquí es de grado 1. Ya no tendríamos ni siquiera que volver a hacer Ruffini, porque este polinomio que es x más 3 ya no se puede factorizar más. Este polinomio de aquí es x más 3. Y ya no se puede factorizar porque es de primer grado. Luego directamente lo podríamos poner aquí, ¿vale? Podríamos poner aquí. Ahora bien, que no lo vemos eso, pues no pasa nada. Nosotros probamos, seguimos con este polinomio que hemos obtenido aquí y ahora pues seguimos haciendo Ruffini y ahora probaríamos con el menos 3 bajo el 1, menos 3 por 1 menos 3 y menos 3 más 3, 0. ¿Vale? Fijaros que ahora ya nos ha quedado aquí un 1, que esto sería ahora multiplicar aquí por 1, pero claro, multiplicar por 1 ya no tiene sentido, luego eso no hay que ponerlo, ese 1 ahí, ¿vale? Y fijaros que al final, al dividir este polinomio entre x menos 2, entre x menos 1 y entre x más 3, siempre obtengo de resto 0. Por lo tanto, esas serían las tres raíces, el 2, el 1 y el menos 3, y por lo tanto tendría que ponerlo de esta forma. X menos 2. Voy a borrar un poco para resaltar un poco más la solución. Voy a borrar por aquí todas estas flechitas y todas estas cosas. Y fijaros que ahora, al encontrar las tres raíces, se me quedaría la descomposición factorial de esta forma. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hago el producto de este polinomio por este otro, obtendré el polinomio original de partida. Entonces, fijaros qué sencillo. Se utiliza Ruffini para encontrar los números, digamos las raíces del polinomio, que son aquellos en los que al sustituirlo me da 0. Y por lo tanto, aquellos en los que la división de ese polinomio entre x menos cada uno de estos números me da 0.